quedamos aquí en los procesos, ¿verdad? El Kanban, como lo dijo Carol, es importante que que todo esté estipulado, ¿verdad? Les había dicho también que hace mucho tiempo, cuando yo aprendí a usar la metodología, se usaban mucho las tarjetitas o letreros, ¿verdad? Porque, pues, así fue como fue estructurado. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, pues hacen ya en los procesos a nivel digital, ¿verdad? Pero siempre con el mismo fin, ¿verdad? De facilitar al personal en la planta identificar las operaciones o movimientos que se deban realizar. Y muchas veces se hacen a nivel de sistemas. Entonces puede ser que estoy en el proceso A y tal vez en el sistema le dice qué es lo que hay que hacer después de que usted termine para seguir al proceso B y así sucesivamente, ¿verdad? Y en cada proceso siempre va a haber esta identificación en el tablero para poder consumir, ¿verdad? Que también va ligado con el tema de inventarios, porque al fin y al cabo estamos tomando materia prima para poder confeccionar el producto que estamos realizando y el enfoque siempre va a ser nuestro cliente final, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se trabajaba el Kanban, ¿verdad? Aquí le pone qué es lo que tiene que hacer, tiene que tostar el pan, ¿verdad? Tiene que untar el pan con la mezcla de aceite y ajo, poner el ajo y mezclarlo con el aceite, en curso cortar el pan en rodajas y terminado comprar pan, aceite y ajo, ¿verdad? Entonces, es como ir detallando paso a paso de las cosas que ustedes tienen que trabajar. Como dice en este caso, como lo mencionó, algo muy importante que también mencionó la compañera Carol, es que ellos en su proceso de Kanban usan el PEPS, que es el primero entrar, el primero salir, ¿verdad? Que también ahí va ligado el proceso de los inventarios, ¿ok? Entonces, chicos, para dejarles claro, el Kanban es una metodología, un método visual que nos permite visualizar los flujos, ¿verdad? Ya sea de las operaciones que vamos a trabajar o bien de implementar el layout de una empresa o el proceso productivo de una línea. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de otra metodología que se llama análisis de modo y efecto de falla. Me encanta mucho, esta metodología. Yo tuve la oportunidad de implementarla en una industria médica, ¿verdad? El, este, una industria médica, no, una industria de alimentos, ¿verdad? Y vamos a decir que es, ¿verdad? El AMEF, yo le llamo el FMA. Para mí es decir, bueno, es lo mismo. El FMA o el ASMEF es lo mismo. Dice que es el análisis de el modo y efectos de falla en grupo sistematizado actividades. ¿Qué nos ayuda este sistema? No todas las empresas lo implementan, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de implementarlo porque nosotros teníamos ese proceso de mejora continua, entonces nos obligaba pues siempre a las jefaturas a innovar, ¿verdad? Entonces, este análisis no solamente lo hace calidad, no, esto es un análisis de cuáles son los fallos y efectos para buscar cuáles son las acciones correctivas y prever, ¿verdad? Prever que vuelva a ocurrir. Entonces, podemos decir que este método busca detectar las posibles fallas de un proceso o producto antes de que llegue el cliente. Entonces, había muchas quejas, ¿verdad? Ya había llegado al cliente y muchas veces el bien ser es que no llegue al cliente, pero cuando ya llega al cliente, entonces uno tiene que buscar cómo trabajarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esta metodología? Reconocer y evaluar fallas potenciales, sus efectos, identificar acciones que reduzcan o eliminen las probabilidades de falla, documentar los hallazgos del análisis, ¿verdad? Entonces, tenemos que, y no solamente calidad, aquí tenemos que trabajar todas las áreas, mantenimiento,
calidad, producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tienen que tener injerencia, ya que este método se usa cuando en el proceso productivo se identifica que hay problemas. Y puede ser un problema porque por la máquina, o puede ser un problema porque el de calidad no libera bien o no tiene el conocimiento o no usa sus métodos, o también pues puede ser temas de producción, puede ser de temas de desarrollo e innovación. Digamos que en este caso que yo lo trabajé en una industria de alimentos, pues se pudo identificar de que las recetas iban cambiando y en el sistema estaban las mismas, o sea, no se actualizaban. Entonces, obviamente, luego yo tuve la oportunidad de implementarlo en el área de empaque. ¿Por qué? Porque teníamos muchas quejas del cliente, de un cliente X, de que le llegaban las bolsas rotas, abiertas. Entonces, y como eso es, digamos, un consomé es polvo, entonces se contaminaba el resto del producto. Entonces eran devoluciones tras devoluciones. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Primero, hacer un equipo, componer el equipo, buscar la data, porque acuérdense que si data no hacemos nada, ¿verdad? Y empezar ahí a trabajar en conjunto con todas las áreas para buscar, hacer bien ese análisis y ya después ver qué impacto, ¿verdad? Porque le dábamos un valor. Este análisis o este problema tiene impacto que frecuente o menor o mayor, ¿verdad? Entonces, y esto es una herramienta, lo que ustedes ven ahorita, es una herramienta que se usa para llevar ese tipo de controles. Hay un montón, ¿verdad? En esta herramienta es donde yo tengo que colocar cuál es el artículo, ¿verdad? O el producto, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el efecto. En este caso dice que daño sensor de velocidad y engrane, ¿verdad? Es máximo, próximo, falla en el eje. Después hay que buscar cuáles son las causas, cuáles son las prevenciones, cuáles son los controles que tenemos actuales. Ah, no, y resulta que esos controles no están funcionando porque seguimos con los mismos problemas, ¿verdad? Déjeme para ver si puedo abrir algo que yo estuve bajando. Vamos a ver si yo puedo extraer uno que había hecho. En veces yo guardo los archivos en comprimido con el fin de que no se me dañen, porque ya mucho material se me ha dañado, vieras. Entonces ustedes usan esta metodología de hacerlo en categoría zip y no, ¿ok? Ok, vamos a quitarle el logo para que después no me demanden por usar. Ok, entonces yo vea que le llamaba el FMA. Ok, y aquí pues yo tenía, ay Dios mío, aquí primero se compone quién es el responsable, Nixie Céspedes, cuál es el equipo. Ok, yo busco algunos supervisores, el de calidad, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Identificar posibles fallas durante el proceso de starting y dispensario. Eso es donde se preparaba, así se llamaba la área, ¿verdad? El tipo del análisis, quiero hacerlo en proceso y descripción, preparación y pesado de ingredientes y microingredientes. Ok, estamos viendo un proceso de pesado para poder llenar, ¿verdad? Aquí había una bitácora donde quienes participaban, ¿verdad? Por fecha. Luego yo aquí tenía aquí cuál es el flujo, vamos a hacerlo un poquito más grande. El flujo de
de la línea productiva, vea que sí se hacía aquí, inicio, liberación de orden de producción, creación del tiquete, luego el tiquete o la orden de trabajo, y aquí pues ve cuáles son los pasos, te dicen, ¿verdad? ¿Okay? De todo el diagrama de la línea productiva en la que íbamos a trabajar, ¿okay? En el dispensario. ¿Okay? Ya aquí. Y aquí empezamos a desarrollar el FMA. Yo le decía FMA, pero en teoría ahorita lo que estamos aprendiendo es el AMEF. Es lo mismo, nada más que al revés. ¿Ok? Entonces aquí yo ponía la etapa y liberación de órdenes. Entonces yo empezaba a decir, bueno, ¿hay algún error en liberación de órdenes? Liberación con un missing part, que quiere decir de que liberaron la orden con un producto omitido. Entonces, ¿qué es el efecto? La orden va a salir incompleta. Entonces yo voy a decir, aquí vamos a detallar cuál es la posibilidad, cuál es la severidad, cuál es la posibilidad de detección y cuál es el riesgo, si el riesgo es alto, ¿verdad? Si el riesgo es bajo, que es riesgo alto, riesgo bajo, riesgo crítico, riesgo moderado, ¿ok? Entonces me dice, ¿por qué le pusimos probabilidad 7? Y aquí dice 7, frecuente, una vez a la semana. Eso quiere decir que una vez a la semana me liberan el producto con un producto omitido. ¿Qué impacto tiene? Es una falla. Que yo aquí, siempre lo especificaba. Gravedad moderada, el cliente por hora insatisfecho con pérdida notable de rendimiento. ¿Qué quiere decir? De que el cliente le está llegando algo incompleto. ¿Cuál es la posibilidad de detección? 1. Detección de modo de falla casi seguro. O sea, sí lo podemos. ¿Por qué? Porque lo pesábamos. El riesgo alto, claro, es alto, porque si no lo detectábamos, al cliente le iba a llegar algo incorrecto, o un peso incorrecto, o algo incompleto. Digamos que la caja le dicen que lleva 10 unidades y si no se detectó, el cliente le llega otra cantidad, ¿verdad? Luego de aquí por etapas, aquí está la asignación de los tiquetes, buscar las materias primas. Ok, vamos a ver este ejemplo de materias primas, porque no vamos a estar viendo todos. En materia prima me dice que el pesaje se haga escaneado y no manual. Que el pesaje se haga escaneado. Ese fue el modo de falla. Entonces digo yo después. Espere porque se ve horrible esto. Okay. Entonces, confusión de material. Puede ser de que como no lo hagan escaneado, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 10 materias primas y el operador no lo escanea, no hacen el picking con el escáner para el código de barra, sino que agarra de esos 10 sacos uno y no se verifica y lo pesa. Entonces no verifica con el sistema, lo hace y hay una confusión. En vez de decirle que le llegó coco, en vez de coco le llegó harina, por decirlo así, a la materia prima. Malas condiciones del producto, incumplimiento de órdenes. ¿Qué pasa? Eso se hacía, por lo menos pasaba 6. ¿Y cuál era el 6? Frecuencia moderada, una vez al mes, ¿ok? Entonces no es algo crítico. Vamos a ver algo crítico. Aquí como este. El 10 es algo crítico. Vamos a ver este ejemplo. Dice, problemas de configuración de materiales. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, ¿cuál es el efecto? Atrasos en el proceso. Cuando hacían problemas de configuración, o sea, puede ser que la materia prima que estaba en el sistema no la cargaron correcta o le mandaban a la línea productiva una materia que no era. Entonces aquí dice 10, frecuencia máxima, varias veces al día. Severidad falla, y dice 4, gravedad moderada, cliente por hora insatisfecho. Probabilidad de tensión 5, probabilidad moderada, detectar el modo de falla.
¿ok? Entonces, esto es una metodología. Puede ser que el que quiera hacer la matriz de FMA o implementar el proceso de FMA o la metodología puede usar otro tipo de matrices, ¿verdad? Aquí pues aquí uno ya detectaba qué tipo de problemas, que ya había un gráfico, nos decía que sí. ¿Por qué? Porque después nos generaban cuáles eran las acciones correctivas, ¿verdad? De nuestro proceso. Aquí no están escritas porque me imagino que no lo terminamos en esta área, pero aquí se colocaban cuáles eran las las acciones correctivas y íbamos trabajándolas, ¿verdad? Vamos a ver otro. Vea que hacía por empaque, el área de mezclado, por diferente proceso, no era que uno abarcaba todos, ¿verdad? Podíamos trabajarlos por cada proceso. Ok, otro tipo, aquí ya esto es esto es en empaque. Y el otro, vamos a ver si hay quiero ver si hay algunas acciones para que ustedes lo visualicen. A ver, aquí hay unas acciones. Entonces, vea, por ejemplo, tenemos esto, que vamos a ver que es tamaño del tamiz dañado. ¿Qué es el tamiz? Es como decir, ay, ¿cómo se llama eso aquí en la cocina? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, pero no sabemos a Un qué se colador, refiere al un tamiz. colador, un colador. Ya, un colador es como un tamiz, ¿verdad? Ah, Aquí, así es algo parecido el colador. sí es cierto, tamiz. Ajá, Taje. sí. Entonces, el tamiz está dañado, dice, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el tamiz hay atrasos de producción? Porque por regla y procedimiento, los operadores no podían vaciar el producto hasta que no lo tamizaran. O sea, que ¿para qué? Para que no fuera ninguna grumo, ningún contaminación, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí pues se le da la categoría y la acción correctiva es incluir en el plan de mantenimiento la revisión de tamices una vez a la semana. ¿Por qué? Porque no lo tenían mapeado dentro del mantenimiento y solamente se revisaba cuando estaba dañado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica el proceso del FMA, que ustedes, ¿verdad? Que todas las áreas, porque no solamente calidad, producción, mantenimiento, desarrollo e innovación, traten de trabajarlo y que se generen las acciones para seguir. Ya cuando ponen aquí, usted pone cuáles son las acciones, establecer los lineamientos de la auditoría de las etiquetas, que era la primera, establecer, ¿ve? Va pasando estas acciones al siguiente cuadro y pone quién es el responsable de ejecutarla, cuál es la fecha de inicio, fecha de cierre, el cierre, cuál es y el estatus, ¿verdad? Así es parte del seguimiento, vienen con sus diagramas, son metodologías que usan, ¿verdad? Esta era muy completa porque ahí le decía, ve aquí, producto no homogéneo, grumos, ahí le va diciendo cuáles son los problemas más reales dentro de la línea productiva y nos va ayudando. Entonces, esta metodología, aquí ve el resumen, me dice, bueno, yo tengo un 62% de mis problemas que tienen riesgo alto. Un 13% son críticos y bajo un 13%, ¿verdad? Entonces, con esto que son ayudas visuales también, porque son gráficos, aparte vamos identificando cuáles son nuestras, procesos de mejora, ¿verdad? Y para eso esta metodología FMA nos ayuda en eso. ¿Ok? Aquí pues habla de el AMF, dice que tenemos que tener cambios en el proceso, guías, operadores, indicadores de calidad, instructivos de trabajo en el operador, reproducción, plan de control en el proceso, ¿verdad?
siempre tenemos que buscar esas fases de mejora continua dentro del proceso. Y este tipo de metodología nos ayudan, chicos, siempre a buscar el bien ser es que evitemos, ¿verdad? Nosotros implementamos el FMA no era porque queríamos buscar la mejora, sino que ya teníamos el problema. Entonces, si usamos esta metodología dentro de nuestro proceso para identificar, ¿verdad? Tuvimos que poner controles muy estrictos en ciertas áreas, ¿verdad? Sobre todo en empaque y hacer eh, un muestreo estricto usando la tabla militar cuando recibíamos las bolsas de los proveedores, ¿verdad? Porque también pues vimos que el gramaje de la bolsa no era el de la especificación, ¿verdad? Y eso no lo había detectado el técnico de calidad, ¿verdad? No había medido el gramaje y por eso es que la bolsa cuando se sellaba no agarraba, por decir bien, el sello, bueno, el grosor, porque también las máquinas, ¿verdad? Las selladoras tienen su resistencia y también se hizo un plan donde se tienen que estar cambiando constantemente. Todo ese trabajo arduo y poner casi un 60% a una inspectora de calidad en ese proceso para ir disminuyendo las quejas, pero recibíamos hasta 7 quejas a la semana, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Y pues siempre se hacía un comité, el comité del FMA, donde estaban todos aquellos integrantes y por semana yo hacía sesiones pequeñas donde verificábamos cuáles eran los avances y pues si estaba haciendo efecto todo el trabajo que estábamos haciendo, ¿verdad? Porque el cliente pues no tenía sus quejas, ¿verdad? Hasta implementamos o sea, que el producto se empacaba, lo despachaba logística y el inspector de calidad, el técnico de calidad se iba hasta el cliente para ver la manipulación que le hacían. Todo eso tuvimos que implementar para poder trabajar en este problema que tuvimos, ¿verdad? Por eso es que habían implementado esta metodología. Ahora vamos a hablar del Poka-Yoke, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es el Poka-Yoke? Bueno, ahí lo dice. Ahí lo dice. Alguien que me ayude a leer, porfa. Yo le ayudo, profe. Es bueno hacer las cosas bien la primera vez. Es aún mejor hacer que sea imposible hacerlas mal desde la primera vez. Okay. El Poka-Yoke, chicos, gracias, Carol, es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la operación de un sistema, ¿verdad? ¿Por qué suceden los errores humanos y qué se puede hacer para evitar riesgos y peligros? De hecho, el Poka-Yoke se hizo, ¿verdad? Porque después hay terminología en aquellos tiempos que se dice que se llama a prueba de tontos. ¿Por qué? Porque se hacen sistemas, ¿verdad? Que uno no puede estar equivocándose, ¿verdad? Como por ejemplo, si usted tiene una conexión donde tenga 3 cables del mismo color, pero que usted sabe que uno es positivo, uno es negativo y el otro es neutro, pero si usted no tiene algo visual que te diga, es fácil cometer un error. Puede ser que el positivo lo ponga con el negativo y el negativo, ¿verdad? Por eso el Poka-Yoke entra a decirnos que si la fuente del que va a recibir es azul, entonces el cable va a ser azul, ¿verdad? Si es el positivo es azul, el negativo es verde, el neutral es rojo, así se va a hacer. O este tipo de conexiones, ¿verdad? Obviamente, si usted tiene esta conexión y esta otra, usted fácilmente con solo verla visualmente va a decir, no, esto no es, ¿verdad? Es el siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el Poka-Yoke? ¿Verdad? El Poka-Yoke en japonés significa a prueba de errores. Es un método que se implementa en las empresas con el objetivo de prevenir y disminuir los errores en los procesos para generar productos y servicios. Bueno, hoy en día, antes las conexiones, hoy hay un Poka-Yoke que yo veo en las
cuando se construyen casas, que los tomas corrientes hay uno que es para evitar que los niños, ¿verdad?, se vayan a conectar. Entonces, esos tomas corrientes nuevos de hoy en día vienen como algo transparente y tienen que hacer mucha presión para poder hacer la conexión. O sea, ya para los niños es recomendable que se coloquen esas en las casas para que los niños no tengan ese problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de errores que cometemos todos los seres humanos? Algo tan sencillo, chicos, y a mí me pasa. Y dice, empuje, y yo jalo, ¿verdad? Cuando vamos a salir de un edificio, dice, empuje, y está diciendo empuje, y uno jala. Y a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Eso también es poca yoke, porque en la puerta dice empuje, y uno termina jalando. ¿Ok? Eso. Que algunos errores son olvidar, mal entendimiento, identificación, en este caso mal entendimiento, que yo digo empuje y yo jalo. Siempre me pasa. Identificación, principiante, errores a propósito por ignorar reglas o políticas, por no leer, desapercibido, lentitud, falta de estándares, sorpresas intencionales, ¿verdad? Muchas veces. ¿Ok? Vea este pocayoke tan bonito, ¿verdad?, que se usan para los chiquitos hoy en día. ¿Ok? Viene la figura, viene la tabla con sus figuras y aquí cada figura. Entonces, obviamente, usted va visualmente a decir, bueno, ¿dónde va cada pieza? Eso se trata el pocayoke, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas funciones reguladoras del pocayoke? Método de control, anormalidad, se apaga la máquina o se bloquea el sistema de operación, se prevé que siga ocurriendo el mismo error. Función reguladora más fuerte, máxima eficiencia para alcanzar 0 defectos. Existen algunos tipos de pokayokes, secuencial, informativo, que la información sea clara, sencilla, directa. Vamos a ver qué más dice. Puede ser secuencial. Dice algunas funciones reguladoras del pokayoke. Advierte al trabajador de las anormalidades ocurridas, activación de una luz o sonido. Muchas veces las máquinas, ¿verdad? Las máquinas vienen con, si pasa algo, de una vez se pone el botón rojo, alarma, o bien ustedes saben que las máquinas vienen con algunos hongos de emergencia. Si usted tiene una situación de emergencia en la máquina, de una vez el pokayoke, que es un honguito en la máquina, usted lo presiona y pues ahí lo apaga, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Porque son métodos de advertencia. Estos algunos ejemplos, ¿verdad? Que usted visualmente ve que esta figurita sí calza, ¿verdad? O cuando no hay un sistema, ¿verdad?, que usted pueda calzar, ok, o ponga una tapa, como una tapa, usted está en la cocina, usted está cocinando, necesita tapar el recipiente y está buscando una tapa, pone una, no, tiene que buscar hasta que la que calce, ¿verdad? Hay pokayokes, ¿verdad?, que son diseñados dentro de la línea productiva que nos va a ayudar a agilizar y también a disminuir los accidentes operativos, ¿verdad? Entonces, siempre estamos ahí en el proceso de diseño dentro de las industrias para poder prevenir cualquier eventualidad, ¿verdad? ¿Quién ha trabajado con pokayoke dentro de la organización? ¿O ha escuchado hablar del pokayoke anteriormente? Yo, profe. Es que Yo implementé una mejora en la estación donde se hacen muchos cortes, que consistía en que teníamos una regla de 60 pulgadas, ¿verdad? Y teníamos que estarla colocando en 47.8, 48.8, dependiendo del modelo que se pedía.
Y un día la persona que estaba ahí se le olvidó colocar la medida. Y claro, eso se fue dando donde ya iba más adelante el proceso. Eso fue un INCP. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron bloques de colores y cada color es un modelo diferente y se linkeó a MES para que cuando usted le diga el azul, usted tiene que meterlo a MES y colocarlo de una vez a la tabla. Entonces, vieras que nos funcionó de maravilla. Esa sí es siempre, ¿verdad? Buscando agilizar los procesos para evitar, ¿verdad? Porque en este caso fue un tema de calidad, pero hubiera sido también un tema de de un riesgo que pueda ocurrir la persona. Y tal vez ustedes, chicos, Carol trabaja en la industria Boston, entonces este tipo de industrias, ¿verdad? Sí, sí, otros tienen todo este proceso de metodologías, ¿verdad? Después hay otra metodología que es el Six Sigma, viene el Pokayoke, viene el Kanban, hay otra ahora que se llama el Gemba, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con la metodología en Gemba, que son recorridos a los procesos productivos con ciertas jefaturas, con mantenimiento, calidad para evitar cuáles son para que las personas externen qué es lo que necesitan, ¿verdad? Que porque no se pudo terminar el trabajo el día anterior o cómo están los procesos, ¿verdad? Todas estas metodologías japoneses, ¿verdad? Muchas veces en las empresas las implementan, no que tengan que tenerlas todas, no, sino se trabajan de acuerdo, como el FMA, que yo le dije, la AMF, una metodología que yo implementé, pero ya el problema estaba hecho. Pero el bien ser es que son metodologías de mejora continua. Como en el último módulo, ustedes van a ver el Six Sigma, ¿verdad? Que es una metodología muy buena. Hablamos del Yellow Bell, del Green Bell, del Black Bell, que eso no se da en este técnico, ¿verdad? Pero ahí más adelante, cuando ustedes tengan gusto, pueden invertir, chicos. Invertir ustedes como técnicos de calidad van a tener que estar ahí, pues, innovándose y actualizándose, ¿verdad? ¿Qué más? El Power BI es otra metodología que es mucho temas de estadístico. ¿Cuál otras metodologías? Ahora hay muchas metodologías, que una que se llama Agile, Scrum, ¿verdad? Que son los que ven proyectos, todo es buscando la mejora continua. Ahora también hay unos ahí que están dando como planes estratégicos o estrategias, ¿verdad? Todo esto, y nosotros los técnicos de calidad tenemos que ir actualizándose. Y verás que no hay páginas que son gratis. Yo me actualizo en una página ahí que se llama Ingenieros, y aunque uno obtenga el título, pues tengo el conocimiento, ¿verdad? Y dan clases en vez de los miércoles y los sábados. Ahí les voy a compartir el link un día de estos en el WhatsApp para el que tenga gusto. Ahí en veces hacen videos de hora y media, y les enseñan ciertas. Ok, un día estos vi una metodología de cómo hacer las 5 S, otra cómo hacer el análisis Ichikawa, otra cómo hacer hasta en Excel, ¿verdad? Entonces esos son, y uno no tiene necesidad de pagar, chicos. Yo de verdad que me inscribo y si yo no puedo participar en la clase, ellos todo lo dejan grabado en YouTube. Y yo paso ahí y haciéndolos. Vamos a ver cómo es que se llama. Qué bueno eso, ¿ah? Ese de hecho se Está llama muy bueno. Comunidad S&S, ¿verdad? Entonces, hace poquito vimos herramientas de la calidad en la industria. Después estaban viendo otro. Claro, ellos después ofrecen paquetes, pero yo nunca agarro uno. Yo interactúo, hablo, yo desde Costa Rica, luego vi uno que dice manufactura y calidad y defectos. Entonces, lo que les quiero decir, chicos, es que no hay necesidad de estar ahí invirtiendo. Hoy en día están trabajando mucho en las habilidades blandas, no solamente un título, ¿verdad? Sino en habilidades blandas. Te ponen a hacer ahí si vas a estar en una entrevista, ¿verdad? Y te pueden poner ahí algunas
pruebas técnicas, ¿verdad? Que pueden ir adquiriendo. Un día estos dieron un curso de inteligencia emocional en el trabajo y ahí ustedes, les voy a compartir el link y ustedes se inscriben al canal y pueden ingresar ahí. Que no es necesidad de estar ahí el día de mañana, ya puedan pagar, pues ya tienen el conocimiento, ¿verdad? Ellos dan ahí como asesorías con el fin de, obviamente, de enganchar a alguno, ¿verdad? Algún cliente que pueda pagarles. ¿Está bien? Pero en calidad siempre tenemos que estar en ese proceso de actualizarnos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos. Creo que no sé, voy a dejar de compartir porque no sé cómo estamos con las evaluaciones. No, esta semana no tuve tiempo, este fin de semana. Vamos a ver. Creo que no he calificado nada.